Quisiera que presten atención una vez más en sus Biblias, en este salmo, ya que hemos terminado el estudio del libro de Hechos y vamos a comenzar ahora un estudio en el libro de los Salmos. Así que para mí es un gusto y un gozo poder estar enseñando este libro tan precioso, que quisiera tal vez ayudarte a que tú puedas comprender la gran diferencia que hay entre estudiar ya sea unas epístolas de Pablo y lo que tenemos ahora como el libro de los Salmos. Por ejemplo, una de las ideas muy importantes es que cuando tú estudias las epístolas o estudias algún libro del Nuevo Testamento, por lo general tienes ideas que van consecutivas. Esta división de capítulos fueron hechas por los hombres de tal manera que en muchas ocasiones cuando estudias el libro de Romanos capítulo 9 y vas a hablar de predestinación, necesitas hablar del capítulo 8. Y después, los que están estudiando el capítulo 8 te van a decir, para entender el capítulo 8 necesitas entender el capítulo 7. Y así sucesivamente hasta el capítulo 1. Y esa es la manera correcta. Pero cuando estudiamos el libro de los Salmos de manera curiosa, casi cada uno de los salmos es una unidad en sí. O sea que si tú estudias el Salmo 1 y el Salmo 150, hay una conexión, pero no es como cuando estudias las epístolas. Así que sí, prácticamente casi cada salmo es una unidad en la cual el predicador o la persona que va a estar enseñando puede enfocarse en ese capítulo y tal vez en un pequeño grupo de capítulos, pero nada más. Segunda diferencia que es muy importante, cuando tú estudias el Nuevo Testamento te diste cuenta que hay palabras muy importantes. Justificación, redención, propiciación, y cada palabra griega te va a guiar a algo. En justificación, a un juicio. ¿Ok? En propiciación al templo, y cuando hablas acerca de redención te va a llevar al mercado, donde en un mercado tú redimías algo o comprabas algo por precio. Ahora todo eso te ayuda a entender la salvación. Amén. Muy bien. Pero ¿qué pasa en Salmos? En Salmos, por su composición en hebreo también, es diferente. Lo que el salmista y lo que Dios, inspirando obviamente a sus autores, quiere hacer es pintarnos cuadros. Por lo tanto, ahora en el Salmo 1, si has prestado atención, ¿cuál es el cuadro que te está pintando? Dice que este hombre bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hay un cuadro que te está pintando, es una imagen que quiere traerte. Para que puedas tal vez reforzar esto, si lees el Salmo 61, que es un ejemplo muy bueno, dice así: oye, oh Dios, mi clamor y atiende, y a mi oración atiende. Verso 2: desde el cabo de la tierra clamé a ti. O sea, desde el fin de la tierra. ¿Qué es lo más lejano que puedas imaginarte? Desde allí clamé. Ya te está pintando un cuadro, ¿verdad? En tu mente. ¿Qué sigue en el verso número 3? Porque tú has sido mi refugio. Otro cuadro. Imagínate el cuadro de un refugio. Pues sé aquí. Dice más abajo: y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Así que ya te habló de tabernáculo, te habló de refugio, te habló de que es una roca, de que es una torre, te habló de que está bajo las alas. Son cuadros que se nos están presentando. Así que esa es otra de las grandes diferencias. Luego tenemos algo muy importante en el libro de los Salmos. Del capítulo número 1 hasta el capítulo número 41 se lo considera como un libro. ¿Ya? El libro de los Salmos se divide en 5 libros internamente. El libro número 1, capítulo 1 hasta el capítulo 41. Libro número 2 desde el 42 hasta el 72. Libro número 3 desde el 73 hasta el 89. Libro número 4 desde el 90 hasta el 106 y libro número 5 desde el 107 hasta el 150. Son estas 5 divisiones porque, según la cultura judía, estos 5 libros dentro del libro de los Salmos están vinculados al Pentateuco. ¿Y por qué se llama Pentateuco? Porque son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y muchos teólogos han visto cierta relación, que en este primer libro de Salmos se habla bastante de Dios como creador, de la caída del hombre, del pecado y la redención. Y así como en Éxodo hay liberación, en este segundo libro también hay liberación, rescate. Y así como después se está hablando en Levítico del templo, se está hablando acerca de lo mismo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la última parte que es la repetición de la ley, de manera muy curiosa. En este quinto libro de los Salmos está el Salmo 119 que hace referencia a la importancia de la palabra de Dios. O sea, esta composición que se da es muy hermosa. Hay cuadros que se nos pintan.
Se nos está haciendo referencia otra vez a todo lo que es la palabra de Dios. Hay muchas cosas preciosas en lo que son estos salmos. Se ha dividido en 6 categorías estos salmos, en diferentes lados. Hay una categoría que se llama himnos, que es prácticamente cuando todo marcha bien, tú estás glorificando y alabando a Dios. Ahora yo quiero que tú me ayudes a reconocer, te voy a decir las 6 categorías, pero quiero que tú me ayudes a reconocer el Salmo 1 que hemos leído, en cuál categoría cae. Hay himnos, todo marcha bien y tú estás alabando a Dios, todo marcha bien. Dios es el centro de tu alabanza. La segunda categoría es lamento. Hay dolor, hay aflicción. Normalmente estos salmos empiezan con gran tragedia y dolor y terminan con esperanza en tu Señor, fortaleza. Esa es la segunda categoría, lamento. La tercera categoría va a ser gratitud. Es cuando ya pasó todo el lamento, ya Dios dio la solución, la salvación, proveyó y ahora estás bien. Es de gratitud. Miras al pasado, las cosas grandes que Dios ya hizo y cómo ahora tú te sientes confiado y feliz. Número 4. Este es de seguridad. Seguridad se llama porque está en medio. No está bien, tampoco está tan mal, está en medio. Está con gran dolor y aflicción, pero está seguro en su Señor. ¿Y a cuántas categorías vamos? La número 5 es un salmo de sabiduría. Se llaman salmos de sabiduría. Normalmente se parecen a proverbios porque hay una comparación. El justo, el injusto. ¿Okay? El que ha sido justificado, el sabio, y el imprudente, el impío y el perverso, el bienaventurado y el maldito. Hay una comparación. Salmo de sabiduría. Y la última categoría que sería salmo de realeza, donde se está exaltando a Dios como nuestro rey. Díganme ustedes, Salmo 1, ¿cuál categoría es? ¿Lamento? Muy bien, hermanos, sabiduría. Se está haciendo una comparación y eso es lo que vamos a ver hoy. El título del mensaje es El bienaventurado y el maldito. ¿Por qué se llama el bienaventurado? Porque la misma palabra de Dios en el libro de Salmos dice, bienaventurado el varón. Esta palabra bienaventurado es feliz, sumamente feliz, gozoso. Y se está haciendo la comparación con lo contrario de un hombre bendito, que es un hombre maldito. Y esta es la comparación. Los primeros 3 versículos nos hablan de este hombre bienaventurado y los últimos 3 versículos nos hablan de este hombre maldito. Es ese contraste que se nos presenta en el Salmo 1. Así que quisiera que veamos, hermanos, el día de hoy el contraste entre el bienaventurado y el maldito. Vamos a ver 3 contrastes que quisiera que prestemos atención. Primero, dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Primer contraste es su deleite. ¿En qué se deleita este hombre bienaventurado? ¿Qué es lo que trae gozo en su corazón? ¿Qué es aquello que busca todo el día y la noche, hermano? Como si le pagaran por hacer esto. Y dime tú, ¿qué es aquello que busca? ¿Qué es aquello en lo cual se deleita? He ahí el centro de la gran diferencia del contraste. Disculpame, hermano, te voy a decir de una vez, el centro de este contraste es la palabra de Dios. El bienaventurado se deleita en la ley de Jehová. Y eso es lo que estamos viendo en la Escritura. Hay un deleite que tiene este bienaventurado en la palabra de Dios. El perverso no tiene ese deleite. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Quizá tengo que tratar de ponerte el contexto apropiado. Hermanos, toda esta bienaventuranza que estás viendo, yo sé que lo primero que vas a decir, yo quiero ser este bienaventurado. Lo primero que debo decirte, querido hermano, hermana, amigo y amiga, desde que nacemos, no nacemos en el grupo de los bienaventurados, nacemos en el grupo de los malditos, que solamente esperan condenación, debido a que en nuestra naturaleza pecaminosa no nos deleitamos en la palabra de Dios. No queremos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos acusa toda nuestra libertad, nuestra autonomía, lo que queremos hacer. No estamos en el grupo de los benditos, estamos en el grupo de los malditos.
hasta que viene Cristo, el único bienaventurado, el único bendito, que se deleita en la palabra de su Padre y que cumple toda la voluntad de su Padre. Amén. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, para luego Él ganar esta salvación, esta herencia, y es Él quien nos da a nosotros esa su justificación. Paga todo lo que se tenía que pagar por nosotros, nos declara justos delante del Padre y por lo tanto cambia nuestra naturaleza de ser esos hijos de ira a ser ahora hijos de Dios. Y solamente en Cristo ahora empiezas en un proceso de santificación donde puedes ser este hombre bienaventurado. Eres bajo los méritos de Cristo y empiezas un proceso de bienaventuranza. Una vez dicho esto, hermanos, ahora sí. Este bienaventurado se deleita en la palabra de Dios. Si tú eres un creyente, has nacido de nuevo, genuino creyente, te vas a deleitar en la palabra de Dios. Eso hay un deleite. Y espero que eso caracterice tu vida. Quiero que prestes las palabras que se están usando acá, sino que en la ley de Jehová está su... O sea, el tiempo que pasa en la palabra de Dios no es un tiempo forzado, es un tiempo que se deleita. No hay barreras que puedas poner para las cosas que amas. Hace un tiempo atrás, cuando yo era niño, corrupto en mis pecados y joven, recuerdo que estaba enviciado en ciertas cosas, ya sean videojuegos o sea televisión, y recuerdo que mis padres tomaron ciertas decisiones drásticas y terminé en un lugar donde no tenía ni televisión ni videojuegos. ¿Y sabes qué hacía? Solo en medio del río. Pastor, ¿estaba apreciando la creación? No, en mi mente seguía jugando. Porque no hay barreras para las cosas que tú amas. Y el que ama y se deleita en la ley de Jehová, hermanos, lo va a hacer siempre. Dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nos dice algunas cosas. Podía decir, ¿te has dado cuenta de este libro cómo nos quiere pintar un cuadro una vez más? Podía haber dicho, y en su ley medita todo el tiempo. Pero no dice eso. ¿Qué dice? Medita de día y de noche. ¿Qué cuadro quiere que pienses? ¿Quiere que te imagines un cuadro donde hay alguien que está meditando de día cuando hay sol y de noche cuando todos están durmiendo? ¿Qué está haciendo este hombre? Está meditando. Es más, el cuadro es como un cuadro vivo. Es difícil plasmar esto. La palabra que estás viendo ahí dice así, y en su ley medita, esa palabra medita es la palabra agá en hebreo. ¿Qué significa? Bueno, más que significa meditar, pero es una onomatopeya. ¿Qué es una onomatopeya? Es como cuando tú agarras y tienes un sonido que quieres escribir. El perro hace guau, guau. Ese guau, guau es eso, una onomatopeya. Está tratando de expresar con palabras un sonido que se hace. Todavía sigo utilizando la ilustración de Instituto Bíblico de un amigo que le dijeron cómo hace el sonido de un látigo. Díganme ustedes. Uch, mi hijo también. Pero este amigo dijo, se dice chiquitilac. Y hasta ahora nos reíamos. Mi hijo hasta ahora se reía del chiquit. Esa es una onomatopeya. ¿Sabes qué es esta palabra meditar en hebreo? Es una onomatopeya. Esta palabra está simbolizando o está expresando el sonido que hace alguien mientras medita. ¿Cómo hace el sonido alguien cuando medita? ¿Cómo hace alguien cuando está queriendo memorizar algo en su silencio? Ese ruido es el que está aquí. O sea, ya tienes un cuadro, una persona que medita de día y de noche, pero incluso ese meditar es audible. Hermanos, así se caracteriza este hombre que es bienaventurado. Su deleite es la palabra de Dios. La pregunta para ti es, hermano, ¿estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿En la semana te deleitas en la palabra de Dios? Pues quiero decirte que esto es así para todos aquellos que son creyentes. El que no es creyente no hace esto. Es tan importante, hermanos, tal vez te van a decir varias veces, hermano, tal vez hoy te dicen hermano, pero no eres salvo. No eres creyente. Y tengo que repetir esto varias veces porque podría aplicarse incluso tal vez a alguien que está predicando. Este libro de los Salmos es tan importante que te voy a dar dos nombres. El primer nombre, Martín Lutero. Pastor Martín Lutero es uno de los padres de la Reforma.
un hombre que ha decidido ir en contra de la corriente delante de juicios cuando las decisiones que tomaban eran religiosas, eran bíblicas y civiles, consecuencias grandes. Otro nombre, Jonathan Edwards, John Wesley, misionero, tal vez con diferencias doctrinales, pero misionero. Ambos inconversos. ¿Y sabes qué tienen en común? Que ambos estudiaron el libro de los Salmos justo antes de su conversión. Lutero estaba enseñando el libro de los Salmos y después de su enseñanza del libro de los Salmos, estudiando Romanos, vino su conversión. Y lo mismo hablando de Wesley, John Wesley. Igual, misionero inconverso. Yendo a todo lado, inconverso, estudió el libro de los Salmos y luego vino su conversión. Es por eso, hermano, que quiero que tú puedas ver. Dice que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Estás, hermano, deleitándote en la ley de Jehová? Presta atención que esa es una característica de alguien que genuinamente es creyente. No voy a dar nombres, pero voy a seguir diciéndoles, sus apetitos revela quiénes son ustedes. No me importa si tú me dices, pastor, yo soy vegetariano, o me puedes decir todo lo vegetariano que eres, pero si yo voy en la noche a la hamburguesería y te veo comiendo hamburguesa y saborizándola, no importa todo lo que has dicho. No importa que sepas muchísimo de cuán vegetariano y toda la ciencia de no comer carne, pero si yo te veo comiéndote una hamburguesa, ese tu apetito me revela quién realmente eres. De la misma manera, hermanos, el que es salvo, creyente, el bienaventurado, se deleita en la ley de Jehová. Esto es algo que nadie va a poder apuntar. Tú debes reconocerlo en la semana. ¿Te deleitas en la ley de Dios? ¿Buscas la palabra de Dios? Tanto es así este énfasis, hermano, que cuando dice aquí el texto, sino que en la ley de Jehová, la palabra ley ahí, ¿sabes qué palabra hebrea es? La palabra Torah. Ahora, ¿hace referencia a toda la Biblia? Claro que sí, pero la palabra Torah no podemos evitar. ¿A qué hace referencia la palabra Torah? A los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Algunos dirían, algunos inconversos dirían, la parte más aburrida. Ahí se deleita. Se deleita en la Torá. Se deleita en la ley de Jehová. Ahí está su deleite. De tal manera, hermanos, que este es el primer contraste. Sin embargo, en este contraste tenemos que ver lo siguiente. Verso 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí está el contraste, sino que en la ley de Jehová. Este otro varón está en ese otro extremo. ¿Va a andar en consejo de malos? Sí. ¿Va a andar en ese camino de pecadores y va a sentarse en esa silla de escarnecedores? Hay un deleite que se tiene en el mundo y en la aprobación y en sentirse bien con el resto de las personas del mundo. Mucho cuidado, porque eso también va a revelar quién eres, si eres un bienaventurado o un maldito. ¿A quién estás buscando agradar? ¿A Dios o al mundo? ¿Con quién estás queriendo andar? El consejo de quién estás queriendo escuchar, la influencia de quién estás recibiendo. Esto que estamos viendo en el versículo 1 es una ascendencia. Está ascendiendo. Incluso los verbos que se están mencionando acá, dice andar en el consejo de malos, estar en el camino de pecadores, y luego es sentarse. Esto, hermano, va avanzando. Actualmente, hermanos, creo que tenemos una batalla por nuestra vista, todos nosotros, que es aquello que miramos. Buscamos la palabra de Dios, memorizamos la palabra de Dios, meditamos o agarramos nuestro celular y en muchas ocasiones las redes sociales luchan por nuestros ojos. Convertirnos a nosotros en los reyes y que esta es la satisfacción que buscamos, su aprobación también. Avancemos, hermanos, este incremento está presente. Para esta meditación, hermanos, tal vez es necesario mencionarles que en ese tiempo no tenían como ahora nosotros tenemos esta facilidad de tener una Biblia y llevarla a todo lado. Así que para meditarla tenías que memorizarla. Y creo que nos vendría muy bien, hermanos, memorizar más versículos a nosotros. Eso te va a ayudar bastante a meditar. Bastante.
Ha habido muchas ocasiones en las cuales, al igual que tú, yo también tengo luchas, batallas. ¿Y sabes qué me ayudó bastante? Memorizar, repetir versículos bíblicos, ponerme a pensar, meditar en su palabra es algo que nos va a fortalecer siempre, hermanos. Quisiera que avancemos un poco más. Siguiente contraste, aparte de su deleite que es la palabra de Dios y es el centro, su vida es un contraste total. Hemos visto que su deleite es un contraste total, pero ahora su vida también es un contraste total. Verso 3, el bienaventurado dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Tienes el cuadro en tu mente ya? Tanto fue mi anhelo de ver este cuadro que te voy a decir las locuras que hace el pastor. ¿Ya? El pastor se ha descargado 4 gigas para algunos que saben más de computadora. He estado descargándome un programa de inteligencia artificial que últimamente está muy popular, pero que solamente necesitas cierto grado de tiempo y tecnicismos y necesitas invertir tiempo. Instalar un programa de inteligencia artificial donde tú escribes algo, tú le dices qué y la inteligencia artificial te lo va a poner en un gráfico. Te lo hace. Así que yo tuve que instalar todos estos 4 gigas, poner todos los tecnicismos para como si subiera código fuente, escribir y al final yo quiero ver un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo. Y la inteligencia artificial me plantó algo que estaba muy bien, pero aún así no fue suficiente. Cuando vemos ahora el cuadro que nos pinta la Biblia, nos está diciendo que este árbol es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Ya? Según un autor que se dedicó a poner 51 palabras hebreas que todo cristiano debe conocer, en la palabra agá, que estaba mencionando meditar, decía, lo que está haciendo referencia a este árbol es una acacia. Una acacia. Es un árbol que se lo encuentra por toda esa región, incluso por lugares áridos, que hay desiertos. Pero está allí. Da fruto cuando llueve, en su tiempo. Ahora este árbol puede crecer 14 metros y hay algo muy interesante. Crece 14 metros de alto, es como un domo, da mucha sombra. Sus hojas son riquísimas, dice, para las jirafas también. Pero algo muy importante es que crece ¿cuántos metros arriba, hermanos? 14. Para abajo, sus raíces llegan a medir hasta 64 metros. ¿Cuánto? Y yo dije, pero esto son datos, ¿yo cómo puedo entender y hacerlo más visual? Ya que esto es visual, quiero que ustedes lo vean visual. No puedo traerles una acacia delante de ustedes, pero por lo menos les voy a traer la ilustración. 60 a 64 metros para abajo. ¿Sabes cuánto mide el Cristo de la Concordia? La estatua en sí, solo la estatua sin su plataformita, 34 metros. 34 metros. O sea, esta acacia, sus raíces son prácticamente el doble de la altura del Cristo de la Concordia. ¿Por qué necesitas raíces tan fuertes, tan grandes? Porque en lugares áridos va hasta lo más profundo de la tierra para tomar su agua y su fortaleza. Y dice, y su hoja no cae. O sea, vienen los vientos, las tempestades, hasta sus hojas son fuertes. Estaba viendo en la acacia muchas de sus cualidades. Son tan fuertes y hay diferentes especies que en algunas especies hasta sus hojas tienen espinas para protegerse de los depredadores. Algunas hasta producen cierto veneno para protegerse también. Y dice que su hoja no. Ese es el cuadro del bienaventurado. Recuerda, esta persona que está meditando no está en una playa, en su piscina, meditando, aunque podría ser alguna vez, no pasa nada. El cuadro que te está pintando de este árbol que está junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, esta acacia, se encuentra en todo lugar, busca el agua, su fortaleza es el agua, pero puede hallarse en lugares áridos. De tal manera, hermanos, que este cuadro que quiero que pintes con respecto al bienaventurado es de alguien que está siendo fructífero, como dice la Biblia, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Son fructíferos y son fuertes, ambas cosas. Y eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros, el contraste que hay entre la vida de un creyente y un incrédulo. El incrédulo no da fruto y el incrédulo no es fuerte genuinamente. Déjame que te lo pueda
tal vez ilustrar un poco más. El día de hoy estábamos cantando unas alabanzas, así que me tomé la molestia de que veamos un poco lo que estamos cantando. Mira la fortaleza del creyente. Esto canta un creyente. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre y hogar. Quiero leer más, pero hay que detenernos. El creyente genuino le pueden despojar de bienes. ¿Qué tal? Se suicida, se siente miserable. Por ser creyente me han quitado mis bienes. Es tan fuerte, su fortaleza viene tanto de Dios que está cantando esto. Yo creo que de aquí a unos siglos, si el Señor no ha vuelto, van a analizar estos himnarios y decir, wow, tan valientes eran los creyentes. Le pueden despojar de bienes. Hay momentos en los cuales me da ganas de dar más ilustraciones, pero en muchas ocasiones tal vez nos han quitado menos. Tu esposa te ha quitado algo menos y estás haciendo un berrinche. Pero un creyente le pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir. Hermanos, he ahí el contraste del verdadero creyente. ¿Va a haber dificultades? Claro que sí, pero como esa casa, vienen los vientos, viene todo lo difícil y uno dice, ¿cómo soporta? Se está tambaleando de un lado a otro, pero sus raíces están seguras en la roca y obviamente en la fuente de vida que es Cristo. Ese es el contraste. Ahora, ¿cuál es el contraste bíblico? Quiero que veamos bien. Te hablé que da fruto, y espero que haya fruto en la vida de todo creyente, como la palabra de Dios nos marca. También en Marcos capítulo 4 se nos menciona que el creyente tiene que dar fruto. Pero ¿qué dice el verso número 4? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es tamo? Es paja. Hay belleza en estas plantas, en estas flores hermosas. Pero yo agarro delante de ti paja y la pongo aquí. Pastor, eso no sirve para nada. Para ti una rosa, para ti paja. ¿De qué me sirve? Es más, tú podrías haber agarrado un poco de paja y ponerla aquí en el suelo y para el final del culto ya no estaría acá, porque pequeñas brisas y poco de viento se la lleva. Es frágil. El que no es creyente es frágil. Basta que le quiten algo, basta que pierda la salud, basta que vengan problemas y está cambiante totalmente, es un caos. El creyente no. La paja no da fruto, seca, muerta, solo sirve para ser quemada. No hay valor en ella. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Alguien que no es bienaventurado sin Cristo, no hay nada de valor en él. Y ese es el gran contraste que se nos está presentando. Es más, tal vez alguien aquí ha escuchado de variantes textuales. ¿Alguien ha escuchado de variantes textuales? Sí, pastores. Cuando uno analiza los diferentes pergaminos, hace comparación entre manuscritos y hay pequeñas diferencias que no son trascendentales. Muy bien. Resulta que aquí en el verso 4 hay una variante textual, donde cuando comparas el hebreo lo comparas con la traducción de la Septuaginta. El hebreo es obviamente como Dios ha inspirado el Antiguo Testamento. La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego. ¿Ya? Tiene toda su leyenda de cómo se hizo y demás, pero es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Y ahí hay una variante textual. ¿Sabes cuál es? En el verso 4, en el hebreo dice, no así los malos. En el griego, ¿sabes lo que dice? No así, no así los malos. Esa es la variante textual. Pastor, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Solamente que en el griego hace énfasis en algo. No así los malos. Pero dice, no así, no así los malos. Es una garantía. Ahora, el griego hizo ese énfasis, pero no necesitamos ese énfasis. Hermanos, el malo no es así. No hay fruto. Y aquí me toca una vez más analizar el área en tu vida. ¿Cómo estás, hermano? ¿Dónde está el fruto? Hay fruto en su tiempo. Hay fruto. ¿Cuál es fruto? Fruto es que alguien que ha creído en el Señor Jesucristo, un cristiano normal, como solemos decir, uno que ha creído genuinamente, bueno, pues la gran comisión, tienes que ir y hacer
discípulos. ¿Cuántos discípulos has hecho? Perdón, tal vez tú eres nuevo, ¿no? Tal vez 6 meses, 3 meses de creyente. Ok. Pero llegará. Dejarás de ser un discípulo, avanzarás y harás discípulos. Predicarás el evangelio, estoy seguro. Pero aquellos que están más tiempo, ¿cuántos discípulos? ¿A cuántos has evangelizado? Lo estás haciendo. Alguien que es creyente normal y genuino, ¿qué hace? Lee la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios. ¿Cuáles son tus dones? Estamos en la iglesia para ejercer nuestros dones y para que podamos servirnos unos a otros. Amén. No es de que estamos viniendo a que nos sirvan. A ver, ¿cómo me sirven en esta iglesia? Estamos viniendo a servir. ¿Cuáles son tus dones? No me digas tanto cuánto sabes de la Biblia. Quiero verlo. No me digas tu exégesis de Mateo 18, cómo tú sabes la reprensión, exhortación. Has reprendido a tu hermano. Lo has salvado realmente del infierno, de la condenación. Le has predicado. Tal vez ni es creyente, por eso no se arrepiente. Pero eso es lo que estamos buscando. Da fruto, hermanos. Aquí tenemos una preciosa ilustración. He ahí un árbol con limones. Yo puedo llegar a mi casa y a mí me encanta tomarme agüita con un poco de limón sin azúcar. Ah, qué rico. Hay un fruto. La palabra de Dios nos dice que cuando el sembrador salió a sembrar, esa semilla que cayó en buen terreno produjo ¿cuánto fruto, hermanos? ¿A 30, a 60, a 100 por uno? No busques fruto en tu vida con una lupa. Si es así, creo que estás en el lugar de los malditos. Porque el creyente da fruto en abundancia. Y eso es lo que hace. Así que ahí el contraste, dice, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Segunda variante textual, en el hebreo dice, son como el tamo que arrebata el viento, pero en el griego, en la Septuaginta, dice que son como el tamo que arrebata el viento de la faz de la tierra. Una vez más. ¿Cambia alguna doctrina, la Trinidad? ¿Cambia algo con esa variante textual? No. Pero sigue marcando lo siguiente. Si quieres hablar de arrebatamiento, he aquí el arrebatamiento. Estos perversos serán arrebatados, serán quitados. Habrá un tiempo en el cual serán separados de los bienaventurados. Por el momento estamos unidos. Así como cuando cultivaban su trigo y tenían el grano y lo colocaban en unas mantas y lo botaban al aire, ¿para qué? Para que el viento se lleve toda la paja, todas las cosas que nos sirven. De la misma manera serán arrebatados, serán quitados. He ahí la gran diferencia entonces. Primero su deleite, segundo su vida. Una es una vida fructífera, fuerte. Hermanos, todos sufrimos. Por si acaso este himno que cantamos de Castillo fuerte es nuestro Dios, el que lo compuso, ¿quién fue? Martín Lutero. Pasamos dificultades. No te estoy diciendo que vas a ser insensible a las dificultades, sino que vas a perseverar esas dificultades en el poder de Dios. Martín Lutero, cuando estaba delante de su juicio y tenía que decir si iba a estar retractándose de todo lo que había enseñado, en muchas películas se está plasmando que él dijo, no me retractaré, ¿no? A no ser que por la palabra, pero según la historia, de manera más real, no dice eso directamente, dice, denme un día. Hay peligro. ¿Todos será que están mal y yo estoy bien? Titubea. Es un hombre. Ves el árbol doblarse, pero no lo ves quebrarse, porque su raíz está en la palabra de Dios. Y al día siguiente vuelve y dice, no me voy a retractar, a no ser que me muestren en la palabra de Dios. El bienaventurado va a sufrir el viento, va a estar en terreno árido, pero por el poder de Dios va a perseverar. Toda la gloria sea a Dios. Amén. Último contraste, su final. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, conclusión, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Quiero que vayan, hermanos, quizá brevemente en su mente a dos pasajes. Génesis 4:1. Dice la palabra de Dios así, si no has podido llegar, puedes prestar atención. Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín.
y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué dice allí? Conoció. Este conocer, hermano, que se está plasmando acá es más que un conocer mental. Tuvo intimidad sexual, tuvo una relación sexual. ¿Qué implicaba toda una relación de pareja? Matrimonio eran uno. Es esa misma palabra que está acá. Dios conoce el camino de los justos. Hay una relación que tiene con ellos, una comunión, un compañerismo que tiene con ellos. El final es diferente porque el bienaventurado tiene un final de bendición, salvación, misericordia. Esta misericordia está plasmada tal vez en el Salmo 2. Si avanzamos, dice el verso 12 del Salmo 2, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Parecería que estamos leyendo el mismo pasaje. ¿Y qué dice al final? Bienaventurados todos los que en Él confían. He ahí la bienaventuranza, hermanos. Algunos piensan que el Salmo 1 y 2 deberían andar unidos, como si fueran una unidad, que se complementan, ya que el primero empieza, bienaventurado el varón que no anduvo, y el Salmo 2 al final termina con, bienaventurados todos los que en él confían. Algunos piensan eso, pero sí vemos una unidad, vemos una gran semejanza en esto. Y quisiera que veas que al final, el final eterno de los justos es de bendición, están con Dios, Dios tiene un compañerismo con ellos. Y los perversos de manera garantizada se muestra que están en una condenación. Hay, hermanos, de manera clara un contraste allí. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Cristo Jesús da muchas ilustraciones y muchas parábolas, en algunas de ellas, cuando estos extraños están queriendo entrar a la fiesta, sale el novio o sale y les dice, yo no los conozco a ustedes. Pero Señor, Señor, en tu nombre hicimos, nunca los conocí. De la misma manera, hermanos, aquellos que han tenido una relación con Cristo, de comunión, han confesado sus pecados, tienen una eternidad garantizada. Dios tiene comunión con ellos y continuarán así por la eternidad, no así los malos. Esta es una verdad que va a molestar a muchos. Que Dios de manera clara en el Salmo 1 pueda estar diciendo esto de manera directa. Miren todas estas bendiciones del bienaventurado. Yo conozco su camino, no así los malos. Serán arrebatados como paja. Otro cuadro que busqué en inteligencia artificial, ¿sabes qué fue? Eso. Un hombre hecho con paja que se lo está arrebatando el viento. Le mostré a algunos, creo que a mis hijos, me decían, pastor, digo, papá, muy tétrico esa imagen. Sí. Porque no hay valor. Genuinamente no hay valor. Y por eso serán arrebatados. Si tú te pones a pensar, querido hermano y hermana, en este cuadro del árbol plantado junto a corrientes de aguas, hay una promesa muy hermosa allí. Quiero que la mires, porque tal vez otros la van a enseñar de manera torcida. Dice, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No sé tú, hermano, yo no soy de las iglesias de la prosperidad, pero si fuera, este sería un versículo que yo, ¡ja, ja! Hermanos, miren lo que dice la Biblia. ¿Qué tal mi voz de prosperidad? Pastor, da miedo. O se están riendo. Dice, todo lo que hace prosperará. Dios quiere prosperidad para tu vida. ¿Cómo defines prosperidad? ¿Qué es prosperidad para ti? ¿Tener un carro, tener un auto, tener casas? En el cuadro que vemos en la Biblia de este hombre que se deleita en Dios, ¿qué es prosperidad? Estar con Dios. Estar con Dios es mi prosperidad. Ese es el cuadro. Tanto que te dije yo, ¿quién es el único que cumple estos versículos del bienaventurado que se deleita en la ley de Dios? Jesús, pastor. Y amén. Y dice, todo lo que hace prosperará. ¿Dónde terminó? En la cruz.
¿Dios miente? No. Hay una prosperidad que trasciende lo material. Va más allá de lo material. Que Dios un día abrirá nuestros ojos y nos mostrará qué realmente es prosperidad. A medida que leemos la Biblia vamos aprendiendo esto. La verdadera prosperidad y felicidad se halla en Dios. Es por eso, hermanos, que vemos toda esa tragedia. No dejes que el mundo te engañe haciéndote creer que en todo lo material está la felicidad, en ese hedonismo. Recientemente hubo un suicidio, les estuve diciendo, para algunos que eran niños, el Green Ranger o el Power Ranger verde, apellida Frank, se suicidó. Pero ¿cómo puede ser que alguien que ha sido tan famoso, han salido en series de televisión, ha salido en películas, recientemente se van a estrenar otras, que tenían dojos de artes marciales que les decía no se rindan, termina suicidándose? Y no es el único, puedes ver el registro de gente con mucho dinero que termina suicidándose porque allá no está la felicidad. Está en Dios. El bienaventurado aquí, Cristo Jesús, fue prosperado en todo. Y esa misma cruz llegó a ser tan bendita que ahora nosotros cantamos de la preciosa cruz de Cristo. Esa es la verdadera bienaventuranza. Sin embargo, el final del perverso es condenación. Será arrebatado como paja para destrucción, para ser quemado. La senda de los malos perecerá. Hay destrucción, muerte y el infierno eterno. Ese es el gran contraste. Pues, hermanos, para terminar, solamente quisiera mencionarte lo siguiente. Hermano o amigo, ¿ves tú este contraste aquí? Pastor, creo que lo veo, ya lo puedo ver. Un árbol plantado junto a corrientes de aguas comparado con paja que arrebata el viento. Lo veo. Quiero que mires ahora en el espejo, que te mires a ti, en lo que estás haciendo, en tu iglesia, en tu familia, en tu vida, cuando nadie te ve. ¿Hay ese contraste? Porque ahí estás revelando si estás entre los bienaventurados o los malditos. Hay tiempo de salvación. Lutero, por más de que sabía mucho de la Biblia, no era creyente. Leyó Salmos, más adelante luego fue creyente. John Wesley, misionero, no era creyente. Leyó el libro de los Salmos, creyente. Lo mismo es ahora, hermanos. ¿Ves ese contraste en tu vida? ¿Te hallas como ese árbol o como esa paja? Que el Señor pueda guiarnos, hermanos, y podamos mostrar en nuestras vidas ese contraste. Amén. Pongámonos de pie y oremos, hermanos, que el Señor bendiga su palabra.